Una injusticia cometida en contra de uno es una amenaza en contra de todos. Justicia y perspectiva con Isabel Herrera. Las 8 de la mañana ya con 1 minuto y como cada miércoles tenemos la oportuna participación de la licenciada Isabel Herrera. Isabel, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte en esta mañana de miércoles. Muy buenos días, Marco. Muy contenta de estar otro miércoles desde acá, desde mi alma mater. Un saludo a todas las personas que nos están mirando y escuchando y a todas aquellas personas que hacen posible que nuestra imagen y nuestra voz lleguen a todos los hogares queretanos. Marco, vengo un poquito conmocionada. En días pasados, pues, pudimos mirar este video infortunado de una chica trans, Sara, en la corriente de un río, padeciendo, sin entender tal vez el contexto hasta que leímos la historia, ¿no? Y fue algo arrollador, que de verdad creo que a todas las personas nos causó un poco de repulsión continuar con este video, donde infortunadamente pues se está dejando como llevar por la corriente, se resiste, pero si no leíamos el texto, el epígrafe, tal vez no sabíamos que era una mujer víctima de la transfobia, del odio de hombres que decidieron romperle las extremidades, lanzarla a esa corriente de ese río y dejar que muriera. Pero lo más ofensivo fue ver cómo esas personas gradaban su sufrimiento sin hacer nada, sin intervenir, simplemente como espectadores. Esto no sucedió aquí en México, sucedió en Colombia. Su nombre es Sara, pero creo que también es una situación que las cifras ahorita nos van a dar la razón, que se vive mucho en nuestro país, en nuestro estado, y justamente hoy mi interés es abordar el tema de la discriminación que viven las personas trans y la transfobia. Afortunadamente existe en nuestro país esta situación de violencia generalizada contra las personas con identidades, con orientaciones sexuales y expresiones de género que no se adecúan a la cis heteronorma, ¿no? Entonces, obviamente, cuando salen de este formato, la gente que no entiende, que tiene contaminado el cerebro y podrido el corazón, tiende a mostrar odio, repulsión, actitudes negativas, este rechazo. Infortunadamente hay que recordarles a estas personas que estas personas trans tienen un reconocimiento legal justamente en nuestra Constitución, que es prioritario, o sea, el artículo 1 constitucional que prohíbe la discriminación. Pues hay que recordárselo a estas personas, porque infortunadamente las personas trans, las personas no binarias, de género no conforme, pues siguen y continúan viviendo prejuicios, estigmatización, esta discriminación, violencia por elegir vivir su verdad, por no adecuarse a la cis heteronorma, por justamente decidir no vestirse como lo dictan los roles de género, y entonces infortunadamente se les empieza a excluir y se les impide el acceso al goce de sus derechos humanos. Hay que recordar desde estos micrófonos que las personas trans tienen los mismos derechos que todas las personas, simplemente porque también son personas. 2025 y yo sigo teniendo que recordarles que a pesar de que no sean güeritas, de que no les gusten los hombres, de que no se identifiquen como lo hacen la mayoría de las personas, siguen siendo personas, siguen teniendo derechos, siguen teniendo dignidad humana, tienen sueños, tienen familias, tienen vínculos, tienen afectos. Entonces, hoy vengo con cifras de INEGI, donde se señala justamente que el 5% de la población se identifica como LGBT, el 0.9% de las personas encuestadas se considera con una identidad de género diversa a la que se les asignó al nacer. Las personas trans se encuentran dentro de los primeros 15 grupos más discriminados y generalmente tiende a ser por la forma en que eligen vestirse, que tienden a ser discriminados justamente con más prevalencia. Y hay personas de 15 a 64 años
que tienen una identidad de género o una orientación no normativa y justamente entre estas edades, de 15 a 64 años, la negativa de que no consigan empleo tiene una probabilidad del 5 al 19%. Por ejemplo, siendo las mujeres trans las más afectadas con un 18%. En cuanto, por ejemplo, a violencia laboral, las personas de sexualidad no normativa o trans tienen el 18.7% de padecer violencia laboral y, por ejemplo, las heterosexuales tienen un 14.9%, cuando infortunadamente los grupos con una más alta posibilidad de sufrir violencia son las mujeres cisgénero, o sea, las que se identifican como mujer, con un 16.1%, las mujeres trans con un 36.9% y los hombres trans con un 18.3%. Lo vuelvo a recordar, son cifras de personas que tienen justamente todo en contra para ser violentadas. Pero justamente cuando hablamos de personas trans y hablamos de estos eventos tan tristes, tan dramáticos, que no debieran de ser hoy, porque yo no puedo creer que hoy ya tenemos personas que están yendo al espacio, gente que ya hace sus tesis con inteligencia artificial, nada más que no han cambiado el chip de acá y siguen podridos acá. Infortunadamente siguen transmitiendo su odio en mensajes, en actitudes, en conductas, y eso se nota. Infortunadamente sigue impactando en la realidad tangible de las personas trans. ¿Qué es la transfobia? Son estas conductas negativas, este rechazo, estas creencias que están muy arraigadas sobre lo que significa ser transgénero o género no binario o género no conforme. Y entonces, ¿qué pasa? Estas creencias negativas, este odio, este rechazo, afecta la forma en que la gente, gobierno, organizaciones, medios de comunicación y sociedad se dirigen justamente con las personas que no se identifican con el rol de género que se les asignó al nacer, con la heteronorma, ¿no? Y entonces, infortunadamente, ¿cómo impacta esto en políticas públicas que restan derechos, que limitan la certeza jurídica a infancias, adolescencias y adultos trans, produciendo obviamente discriminación, acoso y violencia? ¿Cómo reconocemos la transfobia? Cualquier actitud, creencia, conducta política que estigmatice o perjudique a personas trans o género no binario o género no conforme, que niegue la validez de sus identidades, que les considere menos humanos, que les trate como personas menos dignas de cuidado y respeto. ¿Cuáles son algunos ejemplos de la transfobia? Políticas o esfuerzos para negar el acceso de estas personas a atención médica, así como a tratamientos afirmativos de género, intentar halagar, el hacer el comentario de ¿no pareces trans? Eso también es transfobia. Dañar emocionalmente, físicamente por medio de acoso, abuso, violencia en persona o en línea, incluso sacar del closet a una persona trans sin su consentimiento también es transfobia. Negarse a convivir con una persona trans por su identidad también es transfobia. Usar lenguaje despectivo. Otros ejemplos de transfobia también son leyes estatales que les impidan el acceso a servicios sanitarios, por ejemplo, que entren al baño, que no les permitan este acceso al baño también es transfobia, ¿no? Ganas tenemos todos siempre, ¿no? Leyes federales que les impidan recibir atención médica o practicar deportes, medios de comunicación que estereotipen como personas trans que son hipersexualizadas, malvadas, enfermas mentales, o también usar de una forma intencionada el nombre anterior de esta persona con el que se identificaba antes, con el que se le nombraba antes. Eso se llama dead naming. O también utilizar adrede pronombres incorrectos para dirigirse a esta persona. ¿Cuáles son las consecuencias de la transfobia? Discriminación, exclusión en empleo, vivienda, depresión, miedo, sentimientos de desesperanza, incluso el autodesvivirse, enfermedades crónicas, mala atención médica, violencia, agresiones sexuales y el asesinato, como lo vimos con Sara. Es urgente terminar con los prejuicios que alimentan los discursos de discriminación y sobre todo que fomentan la violencia. La discriminación exacerbada y la violencia hacia la comunidad trans no solo la encontramos en espacios públicos, también están en el espacio privado, en el espacio familiar, y justamente las afectan de una manera
que impacten todas las esferas de su vida, orillándoles a la precariedad, al maltrato, a la privación de sus derechos sociales, culturales, políticos y económicos, así como crímenes de odio. Es importante que visibilicemos la vulnerabilidad en que se encuentra esta comunidad. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad de condiciones para que simplemente tengan acceso a los derechos a los que las demás personas ya tenemos, ¿no? Hay una discriminación y una violencia muy marcada. En cuanto a procuración de justicia, hay que recordarles a las autoridades que tienen que atender el contexto en específico de esa persona con perspectiva de género. Entonces, justamente hay que recordar que las vidas de las personas trans también importan. Y con eso me despido hoy, Marco. Dos cosas, mi estimada Isabel. Me quedo con la reflexión. Hay que ser congruentes en lo que se piensa y en lo que se siente. No basta pensarlo, me parece que la esencia es lo que somos por dentro. Y te dice Aline Escalante, lo que protege a las personas trans es la ley de políticas públicas en Querétaro. Tenemos congeladas por cuarta ocasión la ley de identidad trans. Entonces, ¿dónde están nuestros diputados que juraron guardar y hacer guardar la Constitución, lo cual consagra que no pueden discriminar a las personas, pero sobre todo garantizarles a todas las personas, no solo a quienes piensan o lucen como ellos, su dignidad humana, ¿no? ¿Cómo se nos quedamos, mi estimada Isabel? Ay, muchas gracias. Muchas gracias, mi estimada Isabel. Vamos a una pausa y regresamos con más.